Buenos días, muy buenos días, país, buenos días, República Dominicana. Aquí estamos en jueves, es el jueves 23, estamos en julio. Quizás es bueno iniciar recordando, señores, que estos malos tiempos, como los buenos, también pasarán. Y hay que sacar de abajo. Muy buenos días, Nelson. Buenos días. Tendrán que pasar, sí, aquí en la guarida, con un aliciente de McKinney, porque hoy comienzan las grandes ligas. Estuve escuchando ahí a Acevedo. Solo 60 partidos de 162, sin público y con un protocolo muy estricto, pero tendrá uno algo con que entretenerse, porque se hace pesada la cruz. Bueno, la verdad que sí. ¿Viste que viene Gonzalo? Gonzalo, sí. La gente pensaba que él estaba medio en reposo, pero estuve viendo el boletín de las 6 de meteorología. Atención, hoy van a seguir la lluvia. Lo de ayer era una vaguada, dice meteorología, pero hoy tendremos una onda tropical. Lluvias matutinas con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, siendo más frecuentes en la tarde. Y para mañana viernes, igual pronóstico de meteorología de Gonzalo Consuela McKinney, sí, que dice meteorología, que vigila su evolución. Es una tormenta tropical hasta ahora. Pero hoy se va a convertir en huracán. En huracán, pero veo que se encuentra en agua del Atlántico, pero está muy por allá, 1.565 kilómetros al este del Arco de las Antillas, pero lleva se mueve franco hacia el oeste. Con viento de 100 kilómetros, pero si sigue franco hacia el oeste, va a pasar muy al sur de nosotros. Ojalá que se convierta en un huracán, que pase muy al sur, porque eso es lo que nos faltaría a nosotros, que Gonzalo ahora nos dé. Lo que pasa es que cuando está a tanta distancia, no se puede asegurar, nunca se puede asegurar nada, son predicciones, pero no deja de ser peligroso. Ojalá eso, que se convierta en huracán, y ojalá antes de terminar el programa podamos conversar con la doctora Gloria Ceballos, que puede darnos un poquito de luz, porque lo cierto es que aquello que yo tanto digo, de que aquel que tiene de todo con un tesoro se topa, pero aquel que está desnudo, todo le viene menos ropa. O sea que tenemos que ponernos las pilas en una situación, en un momento tan difícil, donde hay, amén de la cantidad de gente enferma, hay una incertidumbre, un nerviosismo, una orfandad, una desesperación, una inseguridad por esto de las pruebas. Hay un problema serio con las pruebas diagnósticas, que es la que te van a decir que sí, que no. Además de lo que hablábamos ayer casi dramáticamente, de los espacios en las clínicas y hospitales. Conseguir una habitación no es una cosa tan fácil. Y la clase media, tenemos muchas relaciones. El señor es sobrino del ahijado de la prima que vive al frente de un amigo que una vez conoció al ministro o a Chanel. El problema está en las grandes masas nacionales. Juancito Pérez Vidal, alias Tito, esa persona que no tiene a dónde llamar, desesperado, como ha tenido que llamar uno en más de una ocasión para salvar una vida. Una situación realmente dramática. Qué bueno que usted menciona las pruebas, porque yo anoche estuve indagando al respecto, porque leí la denuncia de una doctora acerca de las dificultades que estaba teniendo en el laboratorio referencia. Ella tiene un familiar interno, necesita una PCR, y ella dice que tiene días y que llama al laboratorio, la dejan en línea esperando, y luego de un largo tiempo ella tiene que cerrar y vuelve y llama. Entonces ella se siente medio estafada y le di seguimiento al asunto. Yo sí sé que de laboratorio referencia, hace unos 8 o 10 días, una persona amiga tuya estuvo tratando, Pablo, de conseguir una cita. Esa persona fue personalmente ahí a la Luperón, donde finaliza el mirador. Le dijeron, no, es por teléfono, le dieron un número y opción 1, y esa persona duró 3 días tratando
de que levantaran el teléfono y desistió de eso. Yo creo que ya está bien. Si sospechaba que tenía la COVID, ya está bien. Entonces, esa doctora está en lo cierto. Entonces, averiguando, vi ayer que otro de los problemas que hay, serios problemas en el Laboratorio Nacional, es que el ministro de Salud dice que están actualizando sus sistemas operativos. Yo me sorprendí, me fui a la información. Entonces dice el ministro que están sustituyendo el proceso manual con que se trabaja en el Laboratorio Nacional Doctor de Filló para agilizar la realización y la entrega de las pruebas PCR. Me sorprende que ahora estén haciendo el cambio. Eso tenemos 4 meses en esto, tú decías al principio, pero además vuelve el ministro a decir que están teniendo dificultades con los insumos, que no les están llegando los pedidos, que el proveedor, una firma muy reconocida, vuelve a alegar que tiene dificultades porque a nivel internacional es muy complejo el asunto de los pedidos. Entonces, mire, se agrega lo del Laboratorio Nacional, pero no es solamente referencia. Yo busqué Amadita, y el procedimiento de Amadita es que cada día a las 7 de la mañana programan una lista limitada para examen. Entonces, antes del mediodía se agota esa lista y se cierra automáticamente. Entonces, ya Amadita está fuera. Y Patria Arriba, ahora mismo, ayer decía que no disponían de la prueba PCR para el público en general y que su salida estaba controlada. Yo estoy buscando sinónimo de esas dificultades porque uno tiende a decir una odisea, pero realmente es un drama, una aventura. Es una verdadera tragedia lograr una prueba PCR en estos momentos. Pero esto es muy serio y, por cierto, hago el paréntesis para enviar un abrazo a todo el personal de Laboratorios Amadita específicamente. También yo sé que el trabajo de referencia y Patria Arriba, pero específicamente al laboratorio de Amadita, porque uno sabe los desvelos. Ese desesperarse de la gente podría ser mucho, mucho peor, mucho peor. Ese equipo humano que tiene ese laboratorio, que Dios les bendiga y que las cosas vayan mejorando, porque la presión, la desesperación, porque esto es muy duro, es cuando usted tiene todos los síntomas y usted llama y le dice, mire, primero tiene que llamar, que ya lo decías, ¿no? Pero luego que conseguiste que te ubicaran, entonces comunicarte, perdón, te ponen una lista. Pero mientras tanto, si tú eres asintomático, qué caray, ¿no? Pero y la gente que está en situación de cierta gravedad, como pasó hace poco que yo lo contaba, incluso se está haciendo lo siguiente. Si usted tiene un problema ya pulmonar, se siente que no puede respirar, si se levanta a la cocina, se ahoga, se siente mal, arranque para donde su médico y en lo que llega la bendita prueba, vía tomografía, porque tuve la experiencia, vía una tomografía de los pulmones, se puede ver claramente, no, aquí hay un COVID, vamos a tratarlo como COVID. Pero otra cosa que está desesperando a la gente es lo siguiente, también lo viví. La persona está, después de la tomografía, pues le presentan esto y el médico amigo le dice, no, esto es coronavirus, arranca para tal clínica, para tal hospital. Pero lo primero es que esa persona con una neumonía grave va a esperar 4, 5, 6 horas afuera, ¿no? Cuando entra, le van a atender. Pero los médicos dominicanos son maravillosos, pero no son magos. Entonces un médico te recibe, pero resulta que tú estás de dejarte interno en una habitación, por lo menos con un oxígeno disponible, pero no hay habitaciones. Entonces a ese señor lo envían para su casa. Cuando es esa clase media baja hacia arriba, media, con unas relaciones, yo agarro y llamo a Bebeto García. Le digo, mira, Bebeto, ¿qué tú puedes? ¿Cómo vamos a resolver esto? O sea, la clase media tiene una serie de opciones, porque hay una vaina que se llama las colindancias, Nelson Rodríguez. Tú eres amigo del doctor Rivera. Yo no conozco al doctor Rivera, entonces yo te llamo a ti. Adiós. Entonces llamamos al doctor Rivera y me ayuda. Sí, pero y Juancito Pérez Vidal,
alias Tito, de Villa María parte atrás, donde reside mucho más del 40% de la población dominicana. Entonces, esto está generando una desesperación y se está muriendo gente. Porque si tú tienes una neumonía grave y yo te envío para tu casa, y no porque soy un mal médico, es porque no soy mago y no hay habitaciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esto la verdad es que, por eso comencé diciendo que estos malos tiempos como los buenos también pasarán, también pasarán. Bueno, realmente esto de las pruebas es una tragedia por todas esas implicaciones que tú bien describes, McKinney. Yo quisiera aprovechar, ya que tú mencionas y reconoces a las laboratoristas y los laboratoristas, que realmente son de la gente que están en la primera línea, están trabajando en demasía, están totalmente extenuados el personal médico de laboratorio. Entonces hay que reconocerle, cuando hablamos de dificultades para conseguir una cita para una prueba PCR, en los laboratorios no estamos nosotros bajo ningún concepto cuestionando la capacidad, al contrario. Están totalmente desbordados, son de la gente de la primera línea de combate. Yo no voy a convertirme aquí en un médico para diagnosticar, pero lo que decía ayer el doctor Rivera de la tomografía, que tú repites hoy, eso es así, eso es una opción. Problemas en los pulmones, dificultades respiratorias, vamos a comenzar por ahí. Él puso varios ejemplos, y un ejemplo fue el alcalde Abel Martínez, que sin prueba PCR ya le habían diagnosticado que tenía el COVID por una tomografía. Y estaba escuchando expertos, bueno, yo he estado escuchando expertos en estos días que están planteando opciones. Lo primero es usted acudir a su médico y ahí se van a explorar algunas opciones, porque realmente sentarse a esperar a una prueba es la angustia. Sobrepasa cualquier capacidad humana. Yo leí ayer, voy a buscar hoy ampliar al respecto, que la Organización Mundial de la Salud estaba relativizando el asunto de la segunda prueba negativa y estaba recomendando que ya después de la primera prueba, si usted se siente bien, no necesariamente tiene que ocupar una cama ni nada de ese tipo, que podría terminar en aislamiento en su casa. Miren hasta dónde está llegando el asunto de las dificultades para acceder a las pruebas. Y tiene cierta lógica, aunque es bastante complejo el asunto. Y no quisiéramos adentrarnos más, McKinney, porque nosotros no somos especialistas en la materia, pero ya hasta la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está diciendo, está relativizando, no descartando, explico, lo de la segunda prueba si usted se siente totalmente bien. Sí, pero yo quiero insistir en que uno no es médico, no es especialista, pero vive en esta sociedad. Y yo quiero insistir en esa parte. La clase media, nosotros tenemos este problema. Yo me aíslo en mi casa y a mí me batan mis amigos médicos para que me consigan todo lo que yo voy a necesitar. Se llama relaciones primarias, colindancias. Mi hermano, en este país nos vivimos haciendo favores todos. Entonces tú llamas, el otro resulta que sí que tenía un medicamento, que tiene un primo que tiene el medicamento que se está utilizando, el otro me presta un tanque de oxígeno, ya yo estoy en mi habitación con una vaina, el oxígeno. La clase media, nosotros tiramos brinco y solucionamos de alguna manera generalmente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el 40, el 50% de la población que no tiene, Bebeto, llámenme al doctor García Licó, por favor, García Chalú, llámenlo, oigan, doctor José Alfredo Español, ¿dónde está? Y viene el doctor Español, a ayudar a su amigo, viejo amigo. No, es Juancito Pérez Vidal, alias Tito, el 40-50% de la población que no tiene estas posibilidades. Y yo lo digo con cierto dramatismo, porque es que lo he vivido, gente que ha salvado la vida, porque en un último momento se logró alguien, una virgencita de la Altagracia renacida, consiguió una habitación en Casa del Caray, en un hospital, y luego al otro día, a las 4 de la mañana te escriben que tal parece que se va a salvar. Entonces, el drama, uno no es especialista, no tiene calidades para analizar esto del COVID, pero sí tiene autoridad moral y formación mínima, no para
lanzar el grito de que hay que hacer aquí lo que haya que hacer, si es legal, mucho mejor. Pero esta situación se nos está saliendo de las manos. Mire, aquí nos llega una opinión de una amiga televidente que apuntala lo que hemos estado diciendo sobre la tomografía. Dice que en el Dominico Cubano y en la clínica Abreu están haciendo tomografía de tórax desde que el paciente llega con los síntomas sin esperar PCR. Hacen un diagnóstico clínico a partir de la tomografía de tórax. Yo creo que son maneras de ir saliendo a camino, manera que nos está enseñando esta crisis, porque realmente, como tú describes, de personas cercanas a ti, la agonía a las 2, a las 3 de la mañana esperando y no se encuentra ni siquiera la posibilidad de una prueba, y no está valiendo, vale decirlo, ni siquiera las relaciones, ni siquiera las influencias. Son muchas las puertas que hay que tocar y pocas se abren porque esas personas tampoco están en posibilidades. Si no hay prueba, si no tienen, como dice Patria Rivas en este momento, no hay manera de que tú toques esa puerta. Entonces, en ese sentido, es bueno que comencemos por el asunto de las pruebas, porque realmente se está convirtiendo en un verdadero drama, en una aventura, una tragedia, como decía, una verdadera odisea, y más cuando el ministro dice que va a haber un paso atrás, o por lo menos se va a ralentizar, como dicen ustedes, Pablo, con la economía. Ralentizar, sí. Sí, la prueba, porque están actualizando sus sistemas operativos. Esa parte no la entendí, que estén a esta altura del juego, en el 9º con 2 outs, y el paciente esperando, sustituyendo los procesos manuales. Yo quisiera, yo quisiera algo que usted mencionaba ayer, señor, porque me llama la atención. Yo vi una rueda de prensa de los famosos partidos minoritarios, una rueda de prensa mayoritaria ayer. El punto de vista era que se le permita conservar su reconocimiento legal, dizque porque la pandemia limitó sus campañas, que tuvieron que participar en un proceso electoral en condiciones difíciles. Dígame usted, eso era igual para todos, pero ellos piden que se les permita conservar el reconocimiento legal. Ya mencionaba yo que sin inmutarse siquiera, Peñaguaba, José Francisco Peñaguaba, a propósito, esperamos que esté ya bien de salud. Recuérdense que hace un par de semanas él dijo que lo había cogido la COVID-19. Peñaguaba sugirió hace un par de días, pidió que se le permita una amnistía a todos los partidos minoritarios, a esos pequeños que nunca crecen, los chiquitos. Desde hace 30 años. Desde hace 20 años, 30 años, muchos de ellos. Y cada proceso electoral se encarga de demostrar de manera irrebatible que realmente en el país no hay partidos emergentes, son los pequeños que nunca crecen y no desaparecen. Yo estuve revisando los cómputos electorales de la participación de esos partidos pequeños minoritarios a nivel presidencial. Participaron 21, Maquidi, y ninguno alcanzó el 1%. O sea, 21 partidos, esos mismos que se reunieron ayer en rueda de prensa pidiendo una dispensa, no alcanzó ninguno el 1% siquiera, porque con 1% tal vez podía discutirse el asunto. Además, ellos fueron los que patrocinaron esa ley de partido. Yo recuerdo que escribí mucho al respecto cuando se formó el famoso bloque opositor, recuerdan, después de las elecciones del 16, que estaban presionando la aprobación de la ley de partido, diciendo que el PLD se oponía a eso, y ahí estaban todos los chiquitos. Yo decía, señores, están amolando cuchillos para su propia garganta, y miren en el punto que estamos. Pero eso es dramático. Los 21, ninguno alcanzó el 1%. Por eso yo veo llegado la ocasión, que me perdonen, para que se empiece a poner en su verdadero lugar a esos partidos minoritarios que le pasan los años, que le pasa el tiempo, y son siempre los mismos chiquitos, y viven girando como satélites alrededor de los grandes. Yo espero que ahora los grandes, en este caso PRM y PLD, porque ya
los reformistas y los PRDistas ya no califican entre los grandes. No sacaron el 1%, el reformista 1.78 y el PRD 2.4, pero bien, ya no entran entre esos chiquitos. Pero yo creo que ya hay que ponerlo en su lugar, señores. Sí, pero es que tenemos que organizarnos como país. E incluso fíjate qué argumento tan débil. Esto de la pandemia ha hecho que las elecciones hayan sido las más baratas del mundo de la historia. ¿Por qué? Bueno, porque las elecciones se hicieron con Zoom, que es gratuito, cuesta 3 cheles. O sea, el uso de las redes sociales disminuyó el costo de la campaña. Espérate, déjame interrumpirte. Sí, a propósito de recursos, uno de los argumentos de esa rueda de prensa de ayer es que los recursos le llegaron 4 días antes de las elecciones, 5 días antes, o sea, que no dispusieron de dinero suficiente para hacer su campaña. O sea, están buscando cualquier bajadero. Y vamos a poner pretexto, Nelson. Entonces a mí se me enfermó la vieja y tuve que gastar 3 millones de pesos. Atención, Magín Díaz, para que sepa que ahora, abril del año que viene, no voy a poder pagarte. No, así no avanza un país. O sea, el problema es que queremos organizar el país, pero queremos 2 países. Un país organizado, aplicándole la ley al ciudadano, respetando sus derechos, pero obligándole a cumplir sus deberes con la ley en la mano. Ese es un país. Ahora, cuando se trata de mí, yo quiero otro país. El de deja esa vaina así, búscale un bajadero, una lubricación jurídica, porque son unos leones inventándose cosas. Entonces, a lo que voy es cuándo vamos a organizar el país, cuándo vamos a comenzar a aplicar las leyes. Por ejemplo, ya están esos partidos que sobrevivieron. Los demás, mira, entre la Fuerza Progresista y el PQDC, yo creo que casi llegan a 1. Si consiguen otro socio más, que formen un solo partido, y ya en el 24 pasarán del 1%. Pero yo insisto, en un país donde estamos todos teorizando por la institucionalidad, el respeto a las leyes, una cosa flagrante que está ahí, artículo 175, el primer articulado, el primer punto. Entonces yo lo dejo de este tamaño, pero señores, giro un poquito porque este es un tema que da para mucho y lo vamos a ir desarrollando, porque cada presidente o alcalde, cuando usted llega, a usted le hacen, si usted ya lo tiene, y Abinader lo tenía, su checklist. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que hacer que el anterior no hizo por tal o cual circunstancia? Entonces aquí estamos viendo el caso de la OISOE. Ya era una vieja promesa, pero se había hablado muchísimo del tema de OISOE. Bueno, en el checklist, borren esto. En la lista de chequeo, borren eso. Pero hubo algo, la CDEE, cuando en el 2013 se crea el Ministerio de Energía y Minas, debió pasar. Se dio una circunstancia muy especial a la que no me voy a referir, que hizo que eso se postergara. Pero eso se tenía en cuenta, se iba a hacer, bueno, pero eso lo manda la ley. Bueno, pues inmediatamente el presidente electo, ya ahí está la información. También está, eso habrá que verlo, lo de la participación de la mujer, que comenzó con muy buen pie, con lo de las gobernadoras que celebramos mucho, pero está más lento que un suero de miel de abeja, porque hasta ahora no hay una sola ministra. Está doña Milagros, pero que no es un puesto, no es impuestos internos, ¿verdad? No es aduanas. Entonces sería bueno, porque en el PRM, en esos grandes partidos, hay de todo como en botica, y hay mujeres brillantes. Yo no pido que se ponga mujer por mujer, yo pido es como para los cargos. Si hay 2 señores que aspiran a un cargo y uno es del PRM, yo entiendo que se ponga el del PRM. Ahora, lo triste es que usted me ponga una batata con calzoncillos en un cargo que lo han hecho todos los gobiernos porque se fajó en la campaña. Ahora también, espérate, si ese señor está formado o es un simple buen chofer, ¿a quién tú vas a poner? Eso yo lo entiendo. Entonces, creo que hay que, porque sobran en el PRM, buscar, porque están ahí, mujeres sobresalientes y ponerlas a batear. Ahí el checklist va lento, presidente electo, va lento, pero
no os desesperéis. Estamos a 23, 7 y 16. Bueno, son más de 3 semanas que quedan. A ver qué ocurre, pero ojalá que eso funcione. Eso vamos a seguir conversando con ese checklist, porque el otro tiene que ver con el Ministerio Público, porque hay algo importante, que es lo del mantener la autonomía del Ministerio Público frente al Poder Ejecutivo, algo sumamente difícil y es una conversación para especialistas, pero de lo que se está hablando es de tratar de que las atribuciones que tiene el Ministerio Público de aplicar la política criminal pase al Ministerio de Justicia, para que no sea el Ministerio Público el que persiga a los criminales en términos de corrupción, por ejemplo, y sea nombrado por un presidente de la República. Entonces, un poco buscar eso. Yo sé, alguien recordaba que, por ejemplo, en los Estados Unidos, John F. Kennedy, cuando llega, pone a su hermanito de ministro. Ahora, la institucionalidad, la fortaleza institucional de la sociedad norteamericana no es la nuestra. Entonces, creo que por ahí tiene que andar la cosa. Yo me conformaría con un hombre al que le pesen el ruedo de los pantalones, o una dama con doble ruedo de la falda. Yo creo mucho en el talante personal de cada quien, de gente que respeta, se hace respetar. Entonces, ojalá que el nuevo Ministerio Público sea una persona con esas credenciales, cercano al PRM. Adiós, pero claro que va a ser cercano, no va a ser, espero yo, que no sea un militante. Esto que pasó de todo agarrar un miembro del Comité Central y ponerlo de procurador, eso no se debe repetir. Pero sí, yo creo en eso. Es una decisión política que va a ser política de todas maneras, porque lo hace el Ejecutivo, el presidente, o lo hace el Consejo Nacional. Entonces, a ver si nos ponemos en la cosa, pero ya vamos a seguir de a poquito revisando de día en día el checklist del presidente electo. Bueno, en ese aspecto del Ministerio Público, qué bueno que usted diga que es una discusión, que hay que echarla a fondo. Sí, yo sigo sosteniendo que eso del Ministerio Público Independiente es un invento, y que me da la razón en algo de la conformación del Consejo de la Magistratura, porque ayer Andrés Bautista, que estaba en el hotel Nicolás de Obando, allá, donde está el centro ahora del poder, dijo que hay un acuerdo para que Eduardo Estrella, nuestro amigo Eduardo Estrella, presida el Senado. Entonces, recuerden que yo decía que si eso sucede, y si sucede lo del invento ese de un procurador independiente, el PRM se quedaría apenas con 2 representantes en el Consejo de la Magistratura, porque es muy probable que el PLD tenga 4, 2 por segunda mayoría en el Congreso. A propósito, hay uno manejo ahí en el Congreso para decir que el PLD no es la segunda mayoría. Esa discusión se hizo antes. Ustedes vieron el lío que había en Elías Piña. No era el PRM para tener 19, que tiene 18, sino para que el PLD se quedara con 5. Entonces el PLD con 2 como segunda mayoría, con el presidente de la Suprema, y muy probable que lo represente también el que coja el pleno. Entonces, si el procurador no es del PRM y Eduardo Estrella, que no es del PRM, es el presidente del Senado, se quedaría apenas con 2. Los otros 2 aspectos que usted trata, McKinney, sí, de esos layos, el asunto de la cuota de género que tanto abogó el PRM. Hoy vi un documento en la prensa que lo firma Titi Mundati, siendo organizaciones de la sociedad civil, feminista, ecologista, medioambientalista, le están pidiendo al PRM la cuota de género. Veremos, porque ya sabemos que hay 11 ministros designados y todos son hombres, el 50%. Una última precisión en cuanto a lo de la CDE, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Vi en la prensa de ayer, y no sé si se reflejó hoy, un mal manejo que dice que el PRM va a eliminar en 6 meses la CDE. Es una camisa de fuerza. Realmente
Lo que va a eliminar en 6 meses el PRM, es lo que propone su programa, es en un plazo de 6 meses el rol de la Corporación Dominicana de Electricidad de intermediación entre las empresas generadoras y las empresas distribuidoras en la suscripción de contratos de compra y venta de electricidad. Eso es lo que ha prometido en lo inmediato. Probablemente cuando le quiten ese rol a la CDE vaya dejando de tener razón de existir, pero realmente la promesa no es eliminar en 6 meses la CDE, sino su rol de intermediación. Y además eso va acompañado que ellos han prometido crear una sola empresa distribuidora, fusionando las 3 existentes, pero eso va a ser en un proceso, que la gente no se me desespere. Entonces la propuesta del programa es eliminar el rol de intermediación en 6 meses. Qué bueno que lo matizas, Nelson, qué bueno que lo especificas, porque el verbo eliminar no va ahí. Yo decía al inicio que es un mandato de la ley. La sede es parte del Ministerio de Energía y Minas. Lo de energía tiene que ver con electricidad. Entonces lo que se va a hacer es organizar la casa. Claro, todo esto lleva un drama humano, porque por más que el señor Velasco nos explique, hay un drama humano, porque ellos se van a quedar con el equipo operativo, el que hace funcionar. En toda institución hay un equipo básico que no se toca por lo menos en el segundo año. Entonces, eso se queda, sí, pero habrá lógicamente un drama humano que tendrá que seguírsele el paso. Creo que es una gran cosa esto de unificar las EDES, es promesa de campaña, y a ver en qué termina todo esto. Vámonos a la pausa. Sí, pero una precisión antes de la pausa. Yo creo que el PRM no tendrá dificultad en que Energía y Minas asuma la CDE. Eso no ocurrió antes porque había ciertas dificultades, Tony Isa, Bichara, y se dejó así el asunto para aplicarlo después. Yo no creo que habrá esa confrontación de personalidades ahora en el PRM y se dará el paso. Bueno, ya lo dijiste, Nelson, ya lo dijiste. O sea, en verdad era el peso que tiene don Antonio tenía o tiene todavía en este gobierno, don Antonio Isa Conde, frente al presidente, frente a la sociedad. Y entonces por esto se dejó que las cosas funcionaran de esa manera, porque desde siempre se pensó que era Rubén Bichara el que iba al Ministerio de Energía y Minas. Entonces esto se fue postergando por esa razón que tiene que ver, entre otras cosas, con elementos personales y de reconocimiento social y este tipo de cosas. Por ahí anda el asunto. Sí, ya que tú le tocaste, pero lo que quiero llevar la luz de que no es eliminación, y esto se ha hecho se va a hacer con la CDE y con otras instituciones que ya adelantó Paliza, que eso ya viene por ahí. No se vayan muy lejos, vamos a la pausa, que vamos a hablar con el director ejecutivo de Educa, es decir, que vamos a hablar de educación. Qué filete periodístico. Hablemos de educación con el vicepresidente ejecutivo de Educa, Edwin Caraballo. Ya regresamos. Como ya lo habíamos anunciado, Darwin Caraballo, director ejecutivo de Acción por la Educación, Educa, es nuestro invitado. Buenos días, Darwin. Buenos días, Nelson, para ti y para toda la teleaudiencia. Bueno, el gran tema, el inicio del año escolar 2020-2021. Pero vamos, Darwin, a darle un poco de contexto, porque la discusión de ahora viene precedida del acortamiento del año lectivo anterior, del que solo se impartió hasta el 13 de marzo, un 70% del programa, se decía, lo que implicó finalizarlo en forma excepcional. Las condiciones de hoy son muy parecidas y hay tantas opiniones distintas al respecto de cómo iniciarlo. Incluso hay gente que habla hasta de si sería prudente no iniciarlo. ¿Cuál es la posición de Educa? Muy bien, y gracias por la oportunidad de llevar un mensaje de certidumbre a la familia dominicana, que comprendemos el grado de angustia que le representa no tener claridad de lo que va a ocurrir con el año escolar de sus hijos y lo que implica esto para la organización de la familia. Nosotros decimos lo siguiente: primer punto,
Hay que preservar la integridad de docentes, administrativos y por sobre todo los estudiantes, de modo tal de que la presencialidad de la educación solamente puede hacerse cuando estén garantizadas estas condiciones de seguridad sanitaria. Esto es el primer punto innegociable y afortunadamente así lo ven también las autoridades actuales del Ministerio de Educación y las autoridades designadas por el nuevo gobierno, mejor dicho, el gobierno electo de la República Dominicana. Así que entendemos que ahí hay un consenso de que no va a haber ningún inicio de clases presenciales si no están aseguradas las condiciones para que nadie enferme de manera descuidada y por tanto eso se genere en un problema de salud pública para el país. Segundo punto, esto no implica que el proceso educativo no pueda iniciar por métodos alternativos. Nosotros entendemos que así como en el último trimestre del año 2019-2020, ante la presencia de la pandemia, Educa defendió la máxima de que la educación no se detiene y de darle continuidad al proceso educativo por métodos alternativos, por estrategias complementarias a la presencialidad. También esta es una forma de encarar el comienzo del año escolar 2020-2021, porque claramente hay un riesgo mayor, que es el de que se interrumpan los ciclos educativos, que además terminan siempre perjudicando a los que menos tienen, a los más vulnerables, que son los que cuando experimentan un periodo prolongado de ausencia de educación, terminan por salirse del sistema, yéndose a la marginalidad y a opciones que luego tienen un costo muy alto para la sociedad dominicana si así fuera. Por eso nosotros estamos viendo una organización del calendario escolar que 2020-2021 básicamente por tres grupos de realidades. El primer grupo, algunos colegios privados y algunos colegios públicos que tienen las condiciones de conectividad, que tienen las condiciones de infraestructura tecnológica para que puedan iniciar con una estrategia educativa que utilice las tecnologías como las que estamos usando ahora. Ese es un pequeño grupo tanto del sector privado como del sector público. Hay un segundo grupo que refiere a centros educativos que están ubicados en distritos escolares y en localidades donde la enfermedad no está presente o está presente de manera muy controlada, porque como ustedes saben, esta enfermedad no se irradia de igual forma en todo el territorio del país. Hay focos de contagio más agudos y hay otros donde la enfermedad es prácticamente una anécdota. En esos lugares, con las condiciones de seguridad, con las condiciones de distanciamiento y manteniendo la higiene, que son elementos fundamentales para controlar posibles focos de la enfermedad, se pudiera iniciar un modelo presencial. Y después está el gran grupo, el grupo donde está el 80% de los centros educativos del país y del alumnado, que tienen que buscar alternativas complementarias. Allí la televisión, la radio, las guías docentes, el modelo híbrido, es decir, cuando se estén dadas las condiciones, poder asistir en alguna ocasión al centro educativo para mantener justamente vivo ese flujo de proceso educativo, valdría la pena desarrollarlo. Con también elementos innovadores, como lo demostraron los profesores dominicanos en el último trimestre del año, que recurrieron a herramientas que no estaban a priori previstas para esta función y que sin embargo fueron capaces de grabar una clase en un video de WhatsApp, pasarlo a sus alumnos, compartirlo en el área donde estaban formando parte y allí de alguna manera se mantuvo vivo el proceso. Claramente no son condiciones óptimas, como no las son para nadie y para ningún sector, mientras vivamos bajo esta nueva normalidad impuesta por la pandemia. Bueno, parece que coincide en algunos de los aspectos de los tres pasos que contempla Educa con la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, la INEP,
que planteó un diseño flexible, adaptado a las circunstancias. Parece que por ahí es que vamos. Realmente se necesitaría una gran labor de reingeniería, pero como están de por medio las pruebas nacionales, yo quiero preguntarte al respecto, porque es un tema polémico también. Algunos dicen que se eliminen, o sea, que no se impartan ahora, otros que se eliminen estratégicamente. ¿Cómo saltamos para llegar al año escolar las pruebas nacionales? Bueno, las pruebas nacionales estaban previstas ya haberse realizado y por razones de que la seguridad sanitaria de los estudiantes y de los adultos que trabajan y prestan servicio en esto no estaban garantizadas, se postergaron. Así que es altamente probable que si estas condiciones de seguridad sanitaria todavía no están aseguradas, por lo pronto se van a seguir postergando en el tiempo. Educa es partidario de que cuando la seguridad sanitaria esté garantizada para todos, las pruebas igual se hagan. Básicamente por dos razones fundamentales. La primera, y la más importante diría yo, es que es una oportunidad para que el estudiante rinda cuenta de lo que fue que aprendió. Toda la sociedad dominicana ha hecho un gran esfuerzo, y cuando no lo hacen en educación pública, lo hace la propia familia en la educación privada, por financiar un ciclo educativo de 12 años al menos, 6 años de primaria y 6 años de secundaria. Que los ciudadanos futuros, esos estudiantes que están en el entorno de 16 a 18 años, se sometan a rendir cuentas es algo saludable y que construye cultura de evaluación y cultura del mérito, que es algo que en el Pacto Nacional por la Reforma Educativa está ahí planteado, de modo tal de que allí hay un valor en sí mismo cultural que es necesario defender. Los estudiantes tienen que rendir cuenta de lo que aprendieron, tienen que ser capaces de someterse a un proceso de evaluación, como lo vamos a hacer durante el resto de la vida todos los adultos en nuestros procesos de trabajo, donde rendimos cuenta permanentemente sobre nuestro trabajo. Y es una buena señal que finalizado el ciclo de la educación preuniversitaria, es decir, antes de la adultez, ya tengan ese bautismo de es importante rendir cuentas. Y hay un segundo elemento importante de las pruebas nacionales que tiene que ver con el valor en sí mismo que generan para tomar decisiones amparadas en la información. La riqueza del dato que se obtiene a través de las pruebas nacionales tiene que permitirle al administrador de la educación pública, en este caso al Ministerio de Educación, tomar decisiones de cómo ajustar los currículos, de dónde mejorar los procesos de capacitación de los docentes, de dónde están los vacíos y los baches que tienen los estudiantes para generar ajustes, de la lectura que sirve para las universidades, para conocer de la forma en cómo viene esa generación que van a recibir durante el próximo año escolar. Es decir, es un hecho en sí mismo relevante y rico en información para el sistema educativo. No es una buena señal suspenderlas, pero sí es una buena señal postergarlas hasta tanto las condiciones de seguridad estén garantizadas para todos los actores. Bueno, Darwin, ayer entrevistaba yo a un representante del Foro Ciudadano sobre el mismo tema. Ellos tienen algunas ideas. Por ejemplo, me llamó la atención que ellos hablan que habría en este escenario que reformular la metodología, realizar la capacitación docente sobre el uso de plataformas virtuales y además la elaboración de materiales pedagógicos. ¿No cree, Educa, que habría que incorporar alguno de estos elementos para iniciar la docencia en esas condiciones que ustedes proponen? Sí, por supuesto. Educa lo ha propuesto ya eso en su nota de trabajo número 43, que justamente habla de los principios y los lineamientos generales para el calendario escolar 2020-2021, que además fue presentada formalmente al Consejo Nacional de Educación y que también ya es de conocimiento de las autoridades electas y designadas para dirigir la educación a partir del 16 de agosto. Claramente eso es importante realizar. Lo que es también y muy importante que la familia dominicana entienda que esta pandemia ha roto el paradigma de la homogeneidad del sistema educativo. El sistema educativo era algo predecible. Antes de comenzar sabíamos la fecha de inicio, el día que comenzaban las vacaciones, cuándo era el corte de la Navidad, cuándo eran las pruebas nacionales y el día que finalizaba.
todo estaba perfectamente planificado. Y ahora nosotros tenemos que administrar un sistema que requiere de una planeación en la incertidumbre. Y esto requiere de múltiples esquemas, no es solamente de uno. La telepresencialidad, como le llamamos ahora, la anterior educación virtual, es uno de los instrumentos, no es el único, ni el que más va a llegar a todos los estudiantes. La televisión, el cable, los operadores de cable. Ayer tuve la oportunidad de conversar con uno de los operadores de cable más importantes del país, ubicados en el área de Santiago, que oportunamente daremos a conocer, para poner a disposición de las autoridades educativas toda la plataforma de canales virtuales para la formación. Eso puede ser de una gran y enorme ayuda para la familia que no tiene acceso a la Internet. Las guías docentes, que también ya se cuentan y que deben llegarse a cada hogar, a cada niño y niña del país. Son herramientas que van a tener que estar al servicio de estrategias muy pragmáticas, muy poco dogmáticas, muy alejadas de las escuelas tradicionales, pero que pongan como objetivo los principios fundamentales de la educación. El derecho a aprender, el derecho a aprender con continuidad y el derecho sobre todo a que no aprenda el niño en función de la capacidad de pago de su familia, porque ese es el otro gran riesgo que tiene esta situación. Ensanchar las enormes desigualdades que pueden generarse en los aprendizajes producto de la desigualdad social que exhiben los hogares. Darwin, hay un temor de alguna gente, no es generalizado, independientemente de la decisión final acerca del inicio del próximo año escolar. Hay algo que se manifestó al final del año lectivo anterior, y es algún tipo de desigualdad entre la educación pública y la privada. Tú mencionas en el primer grupo a los colegios privados, quizás se vayan muy delante en este proceso. Los colegios privados, está de más decirlo, no están sometidos a las frecuentes interrupciones de la docencia en el sector público, andan un par de pasos adelante en materia tecnológica. ¿No podría incentivarse esa desigualdad? Bueno, ese es un riesgo que se tiene, obviamente, pero también quiero desmitificar y que nos ayuden ustedes también a que entiendan los televidentes, nuestros telespectadores, que la educación privada en la República Dominicana es extremadamente heterogénea. Son más de 3.800 centros educativos privados y solamente hay menos de un 10%, no alcanza el 10%, el número de centros que tienen estas condiciones que tú dices, que tienen tecnología, que tienen docentes capacitados, que tienen infraestructura, que tienen una red para poder desarrollar educación a través de plataformas como la que estamos usando ahora. Ese es un número muy reducido. La educación privada, en términos de grupo, se parece mucho a la educación pública del país y en algunos casos está en peores condiciones. Por eso yo decía que el corte, el eje, la separación en público y privado no es útil a la clasificación de las capacidades que tiene cada centro educativo. Más bien hay que evaluar qué capacidades de infraestructura, de conectividad, de formación docente tienen algunos centros educativos y ahí no vamos a encontrar con sorpresa, vamos a encontrar dentro del mismo grupo algunos centros educativos públicos que hay de excelencia y muy buenos en República Dominicana, un grupo de élite de colegios privados, y después nos vamos a encontrar a una enorme diversidad de escuelas y centros públicos privados que se parecen mucho y que tienen dificultad para afrontar una educación no tradicional, es decir, una educación que la presencialidad sea una herramienta y no la única herramienta. Entonces allí donde vamos a tener seguramente el mayor volumen de estudiantes. Recordemos que entre la educación pública y la educación privada, si sumamos los docentes y los administrativos, en la República Dominicana transitan en este universo prácticamente 2.8, 2.9 millones de personas. Así que estamos hablando de prácticamente la tercera parte del país, entre la cuarta y la tercera parte del país, que evidentemente genera un enorme desafío para las autoridades entrantes de cara a el rendir cuentas sobre cómo se va a terminar aplicando el calendario escolar.
Darwin, permíteme apelar a tu experiencia en cuanto a programas para la evaluación internacional de los alumnos, Verbigracia, PISA. Yo no sé si en ese terreno hay atenuantes, excepciones en cuanto a la calificación para la República Dominicana por la situación que se está viviendo. ¿Qué tú ves al respecto? No, claramente lo que tiene sentido de evaluar es una lectura de la realidad. Es decir, uno no puede estar evaluando cosas que no ocurren o procesos educativos que no se han dado. Yo creo que en este momento la OCDE, que es la Oficina para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que digamos son los dueños y los líderes del proyecto de las pruebas internacionales de educación, conocidas como PISA, están repensando cómo van a medir en la próxima medición que toca para el 2021, pero que ya digamos en este año próximo comenzaban a levantarse los datos para recoger justamente información que dé cuenta de toda esta situación, que no solamente ha afectado a la República Dominicana, digámoslo con claridad, esto está afectando al mundo entero. Y países con sistemas educativos bien consolidados, con sistemas institucionales y estados de bienestar más desarrollados, que en el caso de América Latina, han concluido, luego del último trimestre del calendario escolar 2019-2020, que la no presencialidad fue un foco de agudización de las desigualdades en los aprendizajes, algo que te preocupaba, Nelson, en tu intervención anterior, y que es justamente el gran desafío que tiene el sistema por delante. Al menos no reproducir esas desigualdades, tratando de corregir y de hacer de la educación una herramienta para poder llevar esa máxima, ese sueño de que es el lugar donde se iguala antes del punto de partida. Bueno, Darwin, la gran crisis sin precedentes para la educación. ¿Crees tú que llegó el momento de aprovechar la coyuntura para reorientar la inversión en educación? No me refiero nada más que el 4%, el cliché, que no, reorientar la inversión. Sí, es muy importante lo que dices, porque por dos razones fundamentales. La primera, porque todos sabemos que en la República Dominicana el presupuesto que se asigna al Ministerio de Educación es una proporción fija del Producto Interno Bruto, el 4% famoso. Pero el Producto Interno Bruto de este año para el país va a caer de manera significativa. Algunos actores importantes internacionales pronostican una caída de 6.5% del PIB. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema educativo va a seguir teniendo la misma proporción, pero ahora de un pastel más pequeño. Entonces hay que optimizar los recursos, porque es altamente probable, y Educa ha hecho los estudios de sensibilización al respecto, que proyectan tal vez una caída de hasta 15.000 millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Educación. Y por otra parte es muy relevante porque creemos que esta crisis ha creado una enorme oportunidad para transformar el sistema educativo. Por ejemplo, la barrera que existía tradicionalmente entre el docente y la tecnología por un tema cultural se ha roto y se ha derribado por completo. De la noche a la mañana los docentes han adoptado y aceptado que la tecnología llegó para quedarse como una herramienta de su profesión. La telemedicina es otro de los ejemplos. Nosotros mismos en Educa, junto con la Universidad Católica de Uruguay y la Organización de Estados Iberoamericanos, hemos impartido un curso junto con el INAFOCAN para docentes en la telepresencialidad, que simultáneamente teníamos a 500 docentes por esta misma plataforma. Y uno queda sorprendido de lo bien que funcionó, de cuánto aprendieron y de cómo pudieron luego ellos demostrar lo que habían aprendido. O sea que creemos que hay una enorme oportunidad para dar un salto de la calidad, de facilitar esta coyuntura, reformas que de otra forma sería muy difícil instrumentar ahora. Por eso se requiere dos principios fundamentales que Educa plantea en esa nota. Primero, la confianza en el maestro dominicano, en el director de centro dominicano. Hay que confiar en él, hay que confiar que va a poder hacerlo bien, hay que darle la responsabilidad de que, oiga, usted es el responsable de la educación de esos 30 muchachitos. Usted tiene que lograr que esos muchachitos puedan aprender a leer y comprender lo que lean y puedan ser capaces de hacer un cálculo simple y de establecer una regla de 3 para calcular un porcentaje de una tarjeta de crédito.
Y adicionalmente a esto, la importancia de que los docentes, los actores sociales y las autoridades trabajen en un clima de unidad. Este no es un momento para enfatizar en lo que separa y en las diferencias. Es un momento para enfatizar en el bien colectivo. Este no es un momento, de lo que dirían los economistas, de pensar en el equilibrio fundamental de la economía de Adam Smith, sino es un momento para pensar en John Nash y el equilibrio, el nuevo equilibrio por acuerdo de las partes y por el beneficio del colectivo. Solo cuando se piense en el beneficio de ese colectivo es que se va a poder lograr una estabilidad para el país en el sector educativo. Darwin, informaciones públicas dan cuenta de que Educa tuvo un primer contacto con el próximo ministro de Educación. Al respecto, quiero preguntarte cómo estuvo ese intercambio y si además Educa quedó persuadida de qué es lo que va a traer el barco, por decirlo de alguna manera. El futuro ministro de Educación, el ministro de Educación designado, el doctor Roberto Fulcar, incluso nos ha autorizado a nosotros a compartir lo que hemos conversado con él. Hablamos de varios temas, obviamente del inicio del calendario escolar y de los temas de calidad que tiene como desafío el sistema, incluso antes de la pandemia, y nos encontramos con un profesional que conoce el sistema, preparado para la tarea, con ganas y con una vocación de pluralidad y de escuchar. Él nos ha contado que antes de tomar decisiones, por ejemplo, esta tan importante como la de iniciar el calendario escolar 2020-2021 y a través de cuáles metodologías, ha decidido y ha querido escuchar a todos los actores, como Educa y como otras organizaciones sociales, y obviamente a los profesores en su sindicato. Entiende que el gran socio para el éxito de la gestión son los propios educadores, y está teniendo esta serie de reuniones en la cual está abriendo el ministerio, hablando de su vocación de trabajo en colectivo, creo que con un espíritu muy constructivo, al igual, vale decirlo, que lo venía haciendo y que todavía lo hace hoy el actual ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, que no nos olvidemos que ha hecho una gran tarea, que sobrellevó el cierre de un año escolar muy complicado y que está dando un ejemplo de transparencia y de sentido republicano al poner a disposición de las nuevas autoridades toda la información y todas las herramientas que se requieren para poder darle continuidad a un año que de por sí ya será muy complicado. Bueno, gracias Darwin por esta provechosa conversación. Gracias a ustedes como siempre y saludos para toda la teleaudiencia. Darwin Caraballo, director ejecutivo de Acción por la Educación. Educa ha sido nuestro invitado. Una conversación pletórica en informaciones sobre la incertidumbre que existe para el inicio del próximo año escolar. Continuamos con Enfoque Matinal. Saludos. Continuamos acá en Enfoque Matinal. Ahora vamos a hablar de un tema que viene, por supuesto, sigue estando en el tapete, que es el COVID-19, pero lo vamos a enfocar ahora en Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida, uno de los más afectados por la pandemia, la epidemia del COVID-19. De hecho, el tercer estado de los Estados Unidos que presenta el más alto número de contagios después de Nueva York. New Jersey también presenta una altísima tasa de contagios, y California, así como Texas. Para ello vamos a conversar a través de las plataformas digitales con el doctor Carlos Torres Viera, quien es infectólogo, quien vive en el estado de la Florida, hogar de miles y miles de dominicanos y miles y millones ya de latinoamericanos de origen cubano, venezolano y de distintas partes de nuestra América Latina. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Doctor, el estado de la Florida viene reportando diariamente por encima de 10,000 casos nuevos de COVID-19 cada día. Es una situación, eso espanta a cualquiera. ¿Cuál es la situación real, más allá de esas cifras que uno suele ver en los medios de comunicación y en la prensa, del estado de la Florida a día de hoy? Bueno, la situación real es que estamos entre una epidemia ascendente. Nuestra situación actual es
significativamente más complicada, con más casuística que cuando empezamos con la primera parte de la ola hace unos meses. La curva sigue ascendiendo en las últimas 2 semanas. Los hospitales, el impacto sobre los hospitales se ha hecho sentir, cosa que no tuvimos tantos problemas con la primera parte de la ola. Con este nuevo ascenso sí hemos tenido más complicaciones en términos de que la capacidad hospitalaria se ha llenado, no es que se ha rebasado, pero sí se ha llenado, que la capacidad de las terapias de intensión han tenido que aumentar su capacidad para poder atender el número de pacientes. Entonces, sí, estamos ahorita haciendo en general la parte sur de los Estados Unidos, pero particularmente Florida, y dentro de la Florida, Miami ha sido una de las ciudades más afectadas, provocando la casuística de subida de COVID-19 en los Estados Unidos. Precisamente eso es lo que más nos preocupa. Parece que el COVID-19, la epidemia de COVID-19 en Estados Unidos ha llegado en distintos momentos a cada estado. Los primeros más afectados parece que fueron los del norte, específicamente Nueva York. Recordamos todas aquellas imágenes tan espantosas de la cantidad de personas fallecidas y contagiadas en el estado de Nueva York. Ahora en la Florida, específicamente, me parece que es en este mes de julio cuando más se ha agravado la situación. ¿Hay alguna explicación epidemiológica? ¿Qué dicen los expertos de este asunto? Sí, mira, hay varias razones, ¿no? Cuando nosotros tuvimos la primera fase, tuvimos el ascenso y después el descenso de casos, en la Florida, al contrario de lo que pasó en New York, pasó en New Jersey, Massachusetts, empezamos a abrir la comunidad un poco más aceleradamente que esos estados que mencioné. Cuando todavía los números de infectados o los números de casos todavía estaba bastante elevado, relativamente estaba bajando, pero estaba bastante elevado. Esto, obviamente, si tú abres una ciudad donde tienes muchos casos, vas a seguir habiendo transmisión. Después está la parte de la colaboración ciudadana. Una vez que se abrió, debido a la atención que había creado todas estas semanas de resguardo, la gente lo tomó muy liberalmente. Aquí se ha politizado mucho el uso de la máscara, entonces la gente lo utiliza algunas veces y otras no. La gente empezó a reunirse con familiares, a hacer fiestas familiares, a hacer fiestas de amigos, a ir a los restaurantes, y todos esos sitios son situaciones propicias para que haya más transmisión. Entonces no hubo una colaboración, digamos, extensa de la comunidad en ese momento tampoco. Y el otro punto es que cuando la casuística empieza a bajar, lo que uno aspira es que el Departamento de Salud logre hacer un seguimiento estrecho de los números de casos y lograr aislar esos casos y sus contactos, cosa que, debido a que habíamos abierto con números altos y que no se había hecho preparación para eso, tampoco se hizo. Entonces, esa combinación de elementos están contribuyendo a que nuestros números actualmente sean más elevados de lo que fueron en la primera fase. Precisamente de eso quería preguntarles, uno de los temas que tenía pendiente por preguntarle. Hubo una reapertura, vimos imágenes de las playas llenas de personas, recibimos noticias de cosas tan fuera de la norma que rigen las medidas del COVID-19, como fueron las COVID Party, de jóvenes que se reunían y hacían fiesta apostando a ver quién se contagiaba primero. ¿Qué medida ha tomado el gobierno de la Florida con todo esto? Sabemos que el gobernador Ron DeSantis es un firme aliado de Donald Trump, que lo ha acompañado en el discurso y en las acciones en la mayoría de los temas que ha impuesto el presidente Trump. ¿Qué medidas se han tomado y cómo ha sido el cumplimiento de estas medidas allí en la Florida? Mira, inicialmente, cuando nosotros tuvimos nuestro primer ascenso hace unos meses, se hicieron las medidas que usualmente se han hecho en otras partes de los Estados Unidos. Se restringió, se ordenó a la gente de permanecer en casa a menos que tuvieran actividades esenciales, se restringieron las actividades de los trabajos, etc. Eso logró disminuir la curva, empezar a descender el número de casos. Una vez que se abrió eso en esta segunda fase, ha habido más resistencia a volver a imponer regímenes de resguardo tan severos como se lograron en la primera parte, por el impacto económico que tiene en la ciudad. Entonces, hay dos elementos fundamentales. Uno es el uso de la máscara. El problema con el uso de la máscara en todos los Estados Unidos, y
incluyendo el caso de la Florida, donde hay una discrepancia grande entre el gobernador y los alcaldes de ciertas ciudades, incluyendo Miami. Por ejemplo, el condado de Miami-Dade tiene obligatoriedad de uso de máscara actualmente, pero otros condados de la ciudad o otros condados del estado no tienen necesariamente esta restricción, y el gobernador se ha resistido por su posición política, me imagino, a declarar el uso de la máscara como algo obligatorio. Lo mismo ha pasado con ciertas actividades, se han restringido ciertas actividades, los restaurantes se volvieron prácticamente a cerrar hasta efecto para búsqueda de comida nada más, pero no para consumir dentro de los restaurantes, pero otras actividades han sido mucho más resistentes para hacerlo. Entonces, las medidas han sido un poco más tímidas en los actuales momentos, justamente porque tienen un impacto económico importante y un impacto político importante. Entonces, sin embargo, por lo menos en Miami-Dade han sido un poquito más estrictos y están monitoreando la situación cercanamente, y yo no descartaría que en las próximas semanas, si la curva sigue ascendiendo, en las próximas semanas tengan que tomar medidas un poquito más drásticas. Es curioso lo que menciona, doctor, sobre el tema de las posturas políticas y del impacto político que tendrían las medidas más allá del impacto económico. Acá en República Dominicana, por ejemplo, celebramos elecciones en medio de la pandemia, y allí la política tuvo un fuerte impacto porque, bueno, ahora estamos presenciando un elevado número de casos producto de las actividades de campaña. Allá no es el caso, sin embargo, hay una pre-campaña porque este año se celebran elecciones allá. ¿Cómo percibe el público estadounidense, el público de la Florida, las medidas de confinamiento, las medidas de distanciamiento y el impacto económico que está teniendo la pandemia en ese estado? Mira, las medidas en general en los Estados Unidos, particularmente en Florida, obviamente, el impacto de las medidas económicas fue significativo. Es un estado que tiene una importante cuota de turismo, con la cual el turismo es una parte fundamental de la economía de la ciudad. Y todo en términos de los cruceros, en términos de los restaurantes, en términos de los hoteles, en términos de los viajes, fue restringido durante el primer episodio. Entonces, obviamente, para este segundo episodio, la población, yo diría que está dividida. Hay quienes piensan que debe ser más pensado desde el punto de vista epidemiológico, otros que piensan que es imposible mantener cerrado la ciudad y que la parte económica es muy importante, y por eso ha habido esa resistencia. Una de las cosas, como usted dice, estamos en pre-campaña básicamente, y hay posiciones políticas muy bien definidas alrededor de esta situación de la pandemia y qué hacer. Tenemos una posición muy definida de parte del presidente, y por supuesto, entonces hay una posición muy parecida de los seguidores del presidente en los gobernadores, en los términos de gobernaciones y alcaldías, etc. Entonces, es lo que digo, se ha politizado el tema desafortunadamente, al punto de que se están tomando decisiones más políticas que científicas, sobre todo por esto de la máscara. Finalmente, apenas hace 2 días, casi forzado, el presidente aceptó que la máscara era de ayuda, pero uno no, durante toda esta temporada nunca ha estado utilizando la máscara, excepto en una oportunidad que fue uno de los hospitales de Washington, y entonces eso se refleja, y el problema de eso es cuando el liderazgo está dividido, entonces la actitud de la población también se divide. Das ventajas o das oportunidades para que haya discrepancia en la población y para que la población se sienta con el poder de decir: yo no uso la máscara porque no quiero, o sea, en vez de yo uso la máscara porque no debo. Entonces, pues, esa es la situación que se vive en los Estados Unidos, desafortunadamente. Recordemos que esto es un país muy grande geográficamente, lo cual explica lo que usted decía al principio, de que tenemos una epidemia, como varias subepidemias dentro de la epidemia, varias curvas dentro de las curvas. Y lo mismo hay 50 estados con 50 gobernadores, cada uno haciendo básicamente lo que considere necesario, pero no ha habido una coordinación realmente. La otra cosa que ha fallado es realmente una coordinación a nivel federal, ha habido una falta de liderazgo a nivel federal también. Entonces, esto se refleja en la falta de control que hay en los Estados Unidos actualmente sobre esta epidemia, que está en ascenso en general en los Estados Unidos, particularmente en la parte sur de los Estados Unidos.
Eso se agrava además por el hecho de que es un estado federal. Los gobernadores tienen poder auténtico de toma de decisiones, incluso los alcaldes también tienen una cuota importante de poder sobre la región que gobiernan, más allá de las medidas federales. Y eso, por supuesto, imagino, ha agravado las divisiones, dado el clima de polarización política que vive Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump y la división tan fuerte y tan marcada en muchos temas con el Partido Demócrata y con los políticos del Partido Demócrata. Por lo menos eso lo vimos en Nueva York. Es más o menos así en la Florida, por lo que usted nos está contando. Sí, yo creo que es en todos los Estados Unidos. Pero tú ves la posición del gobernador es una posición muy cercana a la posición del presidente Trump. La posición de algunos alcaldes ha sido una posición un poco más moderada y en mi opinión particular más consciente de la información científica que está detrás de las sugerencias que van a controlar una epidemia de esta magnitud. Entonces, sí, eso lo hemos visto, lo vemos en la Florida, lo estamos viendo en la Florida y lo vemos en otros estados, lo vemos en el estado de Texas, lo vemos en otros estados, lo está viendo igualito en Arizona, o algunos estados del norte. Lo viste durante la primera fase, lo vimos durante la primera fase, las grandes discrepancias que había entre la actitud tomada por el gobernador de New York con respecto a la actitud del presidente Trump. Entonces, sí, ese ha sido uno de los problemas. El problema es la situación política en los Estados Unidos está tan polarizada que eso se ha traducido también o se ha expandido también a ese manejo de la pandemia de una forma un poco convencional, y lo cual refleja y hace difícil el control, como lo reflejan los números. O sea, todos los países europeos, incluso países que tuvieron situaciones muy severas como España, como Italia, han logrado controlar sus curvas y nosotros seguimos sin tener un buen control de la situación, lo cual es sorprendente. Yendo precisamente a ese tema, al tema del control de la epidemia dentro de los Estados Unidos y específicamente dentro del estado de la Florida, que es el que nos ocupa en este momento. La tasa de ocupación hospitalaria, ¿en qué nivel se encuentra la ocupación hospitalaria? ¿Qué capacidad tienen en estos momentos los centros de salud de la Florida de atender nuevos casos de COVID-19? Mira, los centros hospitalarios están llenos en términos de su capacidad usual. Sin embargo, todos los centros hospitalarios han sido capaces, y esto es una cosa que se ha planificado por años, ¿no? Siempre se ha tratado de planificar en casos de crisis, no solo necesariamente infecciosas, pero otro tipo de crisis. Y entonces tú empiezas a hacer planificación que incluye cómo expandir tus servicios hospitalarios, es decir, cómo incrementar el número de camas, cómo incrementar el número de personal. Entonces, lo que ha pasado es que sí, las unidades de terapia intensiva en su capacidad original están llenas, pero los hospitales han sido capaces de aumentar la oferta de camas de terapia intensiva en términos de camas y también de personal para cubrir esas camas y también de hospitalización en general. Entonces yo diría que estamos llegando a un punto de saturación, no estamos en la situación que estuvo New York, no estamos en la situación que estuvo Madrid. Todavía tenemos capacidad de aumentar todavía las camas, o sea que no ha habido un déficit de asistencia, que no ha habido ningún paciente que ha sido rechazado porque no puede ser atendido en un hospital. Pero si esta curva sigue ascendiendo de esta manera acelerada, entonces podríamos entre las próximas semanas sí estar en problemas graves, como estuvo en New Y el tema de la disponibilidad de personal de salud en los centros hospitalarios, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tan fuertes son los turnos que están teniendo que hacer los médicos, enfermeras y enfermeros, por supuesto, camilleros, cirujanos, técnicos, analistas, todo el personal de salud? ¿Qué tan fuerte y qué tan mal la están pasando en esta situación? Mira, ha sido fuerte porque has tenido que expandir tus horarios de trabajo y tus tiempos de trabajo. Sobre todo, estamos hablando del personal de enfermería, sobre todo, ha tenido que redoblarse, ha tenido que venir a trabajar en días que teóricamente tenían libres, ¿no? Pero ellos tienen las enfermeras tienden a tener unas rotaciones semanales. Los hospitalistas, por ejemplo, los médicos hospitalistas también tienen rotaciones semanales y han tenido que en sus tiempos libres tener que seguir trabajando para cubrir la demanda del hospital. En algunos casos se ha simplemente
la demanda la ha cubierto el mismo personal que tiene. Por ejemplo, en algunas camas, en algunas áreas de terapia intensiva, has tenido que utilizar personal de anestesiología para colaborar con el intensivista para poder cumplir el número de camas. Entonces, obviamente, una de las cosas que la gente a veces le cuesta entender es que o los políticos tienen que hablar del número de camas, pero realmente no es solo el número de camas, sino el personal para atender esas camas. Como te dije, con mucho estrés y con mucha cansancio para el personal que está laborando, se está logrando, pero eso es una de las cosas que obviamente en las próximas semanas nuevamente, no solo el número de camas, sino el número de personal podría fallar. De hecho, en algunas zonas aquí de Miami, por ejemplo, el Jackson Memorial Hospital, tuvieron que traer enfermeras que no eran particularmente contratadas del hospital para poder cubrir la demanda. Y entonces, bueno, ahí puedes ver que sí, se ha cubierto, se ha logrado cubrir, se ha traído personal de otras áreas, de hospitales, de otras zonas de los Estados Unidos, se ha logrado cubrir, pero todo tiene un límite. Eso tiene unas consecuencias, puede tener unas consecuencias incluso más graves que el colapso, o tan graves como el colapso de la infraestructura hospitalaria. Sabemos que médicos estresados y agotados no pueden rendir en la atención a los pacientes al mismo nivel que cuando están frescos, que cuando están tranquilos, que cuando están relajados. ¿Se está tomando alguna medida precisamente para paliar ese efecto sobre esos seres humanos que están allí atendiendo a tantos pacientes? Mira, actualmente en términos de paliar, no, porque simplemente se necesita el trabajo de cada uno de nosotros y lo estamos cumpliendo. Mi número de pacientes ha aumentado exponencialmente con esta pandemia. Obviamente produce un estrés de tratar de evitar que se vayan algunos detalles entre paciente y paciente, pero en términos de paliarlo, en términos de hacer, la única manera que tú podrías paliar esto es traer más personal. Entonces, bueno, todo eso tiene un límite. Entonces, simplemente estamos trabajando reportados, tratando de dar las condiciones de trabajo lo mejor posible, pero obviamente no podemos satisfacer lo que quisiéramos que ocurriera, ¿no? En términos de tener más personal. Todo tiene, como dije, un límite de capacidad para contratar o para traer, y así están todas las partes de los Estados Unidos. Entonces, sí, es un problema porque uno esperaría que a medida que esto siga en este sentido, si hay más riesgo de que pacientes tengan complicaciones inesperadas o de que pudiera haber una mortalidad aumentada en términos de los pacientes, simplemente porque se sobresaturó la capacidad de responder del hospital. Como digo nuevamente, no creemos que estamos en esta situación todavía, pero ciertamente es algo que al futuro cercano de seguir esta tendencia pudiera ser muy explicable. Antes de concluir, doctor, porque ya se nos agota el tiempo, como usted sabe, en la televisión el tiempo es oro. Todo apunta a que la curva de contagios y por tanto de decesos va a seguir ascendiendo. Como usted dice, nos estamos acercando allí en Florida al punto de colapso de la infraestructura hospitalaria, o al punto por lo menos de copar toda la infraestructura hospitalaria disponible y además la habilitada, y el personal médico está en un punto de estrés y agotamiento, por lo menos para tener en cuenta. Si esto continúa como va, con 10.000 casos, 9.500 casos nuevos cada día, ¿qué podemos ver en las próximas semanas en el estado de la Florida? Bueno, pues podemos ver una situación extrema como lo que se vivió en New York o como lo que se vivió en Madrid, donde obviamente se va a aumentar la mortalidad, donde va a haber mayor cantidad de posibilidades de infección también del personal de salud, donde van a tener que tomar medidas más extremas en términos de dónde hospitalizar los pacientes. Van a tener que abrir áreas que no son particularmente médicas como áreas de recursos médicos, y podría incluso, como hemos visto relativamente, tener déficit de algunos de los medicamentos, como es el Remdesivir, que es el medicamento antiviral que estamos utilizando para este virus. Hemos visto que el recurso como tal está limitado, ¿no? Hemos visto que nos está llegando de manera contada, hemos logrado satisfacer, cubrir todos los pacientes, pero básicamente siempre a los límites de casi estar a punto de no tener suficiente
medicamentos, ¿no? Entonces, esto se podría empeorar y obviamente esto se va a reflejar en el número de muertes, como se dice, y lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Torres Vieira, infectólogo desde el estado de la Florida, en Estados Unidos, hogar de miles de dominicanos, miles y millones de latinoamericanos residentes allí, que en este momento es el tercer estado más afectado en números, por lo menos en número de contagios de Estados Unidos por la epidemia del COVID-19. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer, que tengan buen día. Continuamos en Enfoque Matinal, ya venimos. Antes de despedirnos, quisiera recordar el boletín de las 6 de la mañana de la Dirección de Meteorología. Dice que habrá lluvias hoy desde primeras horas de la mañana con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, siendo más frecuentes en la tarde. ¿Qué dice meteorología? Que tenemos una nueva onda tropical en adición a la vaguada que provocó los aguaceros de ayer. Para mañana viernes el clima seguirá igual que en el día de hoy. En cuanto a la tormenta tropical Gonzalo, que probablemente se convierta en huracán hoy, no reviste todavía ningún peligro para la República Dominicana. Se encuentra a 1.565 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, con vientos máximos de 100 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste a 19 kilómetros por hora. Si sigue oeste franco, no habrá peligro para la República Dominicana. Quizás todavía hoy podría estarse tomando a chiste esto de la tormenta tropical Gonzalo, pero en este tipo de fenómenos naturales y más con la proyección de convertirse en huracán, no es para reírse, porque si no nos afecta a nosotros, podría afectar a otro país hermano. Por hoy basta, Enfoque Matinal. La invitación para mañana viernes a las 7 de la mañana. Feliz resto del día. Nos vemos mañana.